Un niño ignorado oyó un grito de caballo en el bosque y siguió el sonido prohibido. El aire en la hacienda Los Sauces siempre olía a heno viejo, a tierra húmeda y, sutilmente, a las promesas rotas que flotaban en los amplios salones coloniales. Era un lugar donde la riqueza se había fermentado en melancolía. Elías, el niño de 10 años, habitaba este espacio vasto y silencioso como un fantasma de baja prioridad, una pieza de mobiliario fácilmente olvidada. Su rutina era una letanía de horarios escolares rígidos y cenas formales donde su presencia se desvanecía en el esplendor de la platería y los murmullos adultos. Para la familia, él era la sombra necesaria, el heredero que aún no tenía voz. El bosque que abrazaba la parte trasera de la hacienda era un muro espeso de encinos centenarios, teñido por la reputación de ser impenetrable y, peor aún, prohibido. Para Elías era la única realidad tangible y honesta, un contraste vital con la fachada pulcra y engañosa de la casona. El mundo adulto lo había enseñado a no hacer ruido, a no interrumpir, pero el bosque le susurraba secretos. Esa tarde, el silencio habitual de la hora crepuscular se fracturó. No fue el gemido suave del viento ni el crujido normal de las ramas. Fue un sonido que cortó la serenidad con la violencia de un cristal estallando. El grito de un caballo. No era un relincho de molestia o llamado. Era un alarido gutural, desesperado, cargado de un terror animal profundo y sin adulterar. El sonido se hinchó, resonó contra las piedras del antiguo muro perimetral y luego se cortó abruptamente, dejando tras de sí un eco de silencio aún más aterrador que el sonido mismo. Elías se quedó inmóvil junto a la ventana del ático, donde solía esconderse. La prohibición de entrar al bosque se basaba en historias vagas de pozos abandonados y senderos traicioneros, pero el terror puro encapsulado en ese grito era una llamada más fuerte que cualquier advertencia paternal. Era el sonido de la verdad desnudándose en la naturaleza. Escurrió por las escaleras laterales, sintiendo la punzada fría de la desobediencia, y se dirigió hacia la linde de los árboles. La luz se desvanecía rápidamente, volviendo el musgo y la hojarasca en un tapiz oscuro y homogéneo. Siguió el rastro de la alteración, el punto donde el pánico había perforado la calma. A unos 100 metros dentro del espeso follaje, donde el terreno comenzaba a descender abruptamente hacia la vieja línea de cercas de piedra, encontró la primera anomalía. No era el caballo, era la ausencia y la evidencia de una lucha repentina y brutal. La tierra estaba revuelta. Las raíces de un gran árbol habían sido raspadas violentamente y sobre una piedra plana, bajo la débil luz filtrada, brillaba un charco oscuro y viscoso. No era solo la sangre animal que presuponía, tenía una textura diferente, y a su lado yacía, incrustado en el lodo, un fragmento de cuero finamente labrado, demasiado caro para pertenecer a una silla de montar común. Elías sintió un escalofrío que no era solo de frío. El bosque que siempre había sido su refugio ahora se sentía como una trampa sellada. El grito del caballo no había sido un accidente, sino una advertencia desesperada. El niño ignorado, impulsado por una lealtad instintiva a la verdad que la naturaleza había revelado, acababa de tropezar con la escena silenciada de un crimen que nadie en la hacienda quería reconocer, un acto de violencia que trascendía la simple imprudencia. Este oscuro hallazgo no solo desafiaba la ley de su hogar, sino que rompía la frágil barrera entre la realidad aparente y la profunda mentira tejida en los cimientos de los sauces. El sonido prohibido había abierto la puerta a una verdad que exigía justicia. El detective Augusto Valdés no se guiaba por corazonadas, sino por la geometría de los hechos irrefutables. Valdés era un hombre de estructura, con una mente que operaba como un reloj suizo, cada engranaje dedicado a desmontar la arquitectura de la mentira.
Había llegado a la capital del estado huyendo de un escándalo sutil pero persistente en la metrópolis, un error de juicio que había manchado su impecable registro. El retiro a esta pequeña jurisdicción rural era, oficialmente, un ascenso burocrático, pero él lo percibía como un exilio dorado. Su oficina, en el edificio de la comisaría local, olía a polvo antiguo y café recalentado. Llevaba meses lidiando con robos menores y disputas vecinales, anhelando un desafío que pusiera a prueba su agudeza. La verdad, pensaba Valdés, era rara vez elegante, casi siempre era desordenada y fea, oculta bajo capas de pretensión social. La hacienda Los Sauces, un bastión de la antigua aristocracia terrateniente, había notificado la desaparición de uno de sus miembros más influyentes, don Alonso de la Vega, la noche anterior. La versión oficial era una escapada impulsiva, una crisis nerviosa, aunque su vehículo y cartera permanecían intactos. La familia, poderosa e influyente, había insistido en la discreción. La policía local, siempre complaciente con el poder, estaba lista para archivar el caso como una ausencia voluntaria. Pero el informe inicial contenía una nota anómala, un detalle introducido por el cocinero de la hacienda que había sido testigo del terror del joven Elías. El niño, mudo y pálido, había regresado del bosque con lodo y sangre en sus ropas y solo había logrado dibujar en una pizarra un caballo con un ojo desorbitado y debajo una marca que parecía un corte o una herida abierta. La familia había desestimado el dibujo como la fantasía de un niño traumatizado por un mal sueño. Valdés, sin embargo, vio la geometría. Un hombre influyente desaparece sin motivo y un niño ignorado ofrece una pista violenta en un área prohibida. El animal en pánico era el pivote. El detective ignoró la presión del comandante local y condujo su auto hacia Los Sauces. El camino de entrada, flanqueado por fresnos majestuosos, era una declaración de riqueza inmutable, pero Valdés sabía que el óxido más corrosivo se alojaba siempre en el interior del metal más brillante. La primera interacción con la familia fue reveladora. La matrona, doña Elena, exhibía una frialdad calculada, tratando el evento como una molestia administrativa. El hijo mayor, Ricardo, era una mezcla de arrogancia heredada y nerviosismo mal disimulado. Ambos insistían en que la propiedad había sido revisada exhaustivamente. Valdés no les creyó. La verdad de un lugar, comprendió, no estaba en las declaraciones de sus habitantes privilegiados, sino en los espacios que se esforzaban por ocultar. Su investigación no empezaría en el estudio de don Alonso, sino donde la fachada se rompía. En el bosque, guiada por el rastro del grito animal que solo un niño había tenido el valor de seguir. El juego de la mentira y la justicia acababa de comenzar. El escenario de Los Sauces era un microclima de engaños. La hacienda misma se erigía como un personaje, con sus alas sombrías y sus jardines meticulosamente cuidados que ocultaban más de lo que revelaban. Valdés recorrió el perímetro, notando la diferencia entre el mantenimiento del frente y la negligencia de la parte trasera, lindante con el bosque. Era allí donde la familia había permitido que la verdad se enmoheciera. La clave inicial era el fragmento de cuero que Elías había recogido. Valdés lo examinó. No era parte de una silla común, sino de un arnés ceremonial o, más probablemente, un estuche de transporte de alta seguridad, utilizado a menudo para documentos o artículos de gran valor. El corte no parecía accidental, era limpio, hecho con una herramienta afilada. Esto no era una simple caída de caballo, era una interrupción violenta, un asalto premeditado que había aterrorizado al animal. El detective localizó la zona que Elías había dibujado. El bosque era denso, oscuro incluso al mediodía. Encontró el árbol raspado y la mancha oscura en la piedra. Tomó muestras de la mancha.
La sangre animal era detectable, sí, pero mezclada con ella había rastros de otra cosa, algo que requería análisis forense, fibras de tejido fino y un residuo metálico particular. Los Sauces se dedicaba a la cría de caballos pura sangre, un negocio de alto riesgo y grandes inversiones. Don Alonso de la Vega era el corazón financiero de la operación. Su desaparición afectaba directamente las próximas subastas y la estabilidad crediticia de la hacienda, por lo que la presión para declarar el caso cerrado era inmensa. Valdés sabía que si el crimen se había cometido en el bosque, el motivo debía estar ligado a los secretos que don Alonso manejaba. Empezó a investigar los caballos. El semental favorito de don Alonso, un ejemplar llamado Eclipse, estaba inusualmente inquieto en los establos. El veterinario de la hacienda, el doctor Germán Robles, un hombre nervioso y evasivo, afirmó que el caballo solo había sufrido un susto. Pero Valdés notó una marca sutil en el flanco del animal, una abrasión que sugería que había sido forzado a moverse o que había sido sujetado contra su voluntad justo antes de su grito de terror. El detective centró su atención en los habitantes principales de la hacienda. Doña Elena, la esposa, mantenía un control férreo sobre las finanzas y la reputación. Ricardo, el hijo, era un jugador empedernido con deudas crecientes. Y luego estaba la figura menos visible pero omnipresente, la secretaria personal de don Alonso, la señora Cecilia Paz, una mujer de eficiencia glacial que manejaba todos los documentos sensibles. Valdés revisó los archivos financieros de don Alonso. Encontró una serie de transferencias a una cuenta oculta en el extranjero, etiquetadas como inversiones clandestinas. Los montos eran astronómicos, pero la pista más intrigante era una carta de amenaza reciente, apenas velada, proveniente de un socio comercial de la ciudad vecina, el señor Federico Rangel, un hombre conocido por sus métodos despiadados en el mercado de tierras. La carta hablaba de un robo de tierras ancestrales y exigía una reparación inmediata, mencionando que el tiempo de la verdad se acercaba rápidamente, sin importar el sacrificio. La desaparición de don Alonso no era un escape, era el resultado de un conflicto violento. El grito del caballo había sido el marcador acústico del momento exacto en que la verdad financiera de don Alonso se había encontrado con una justicia brutal y clandestina. Valdés entendió que el bosque no solo ocultaba un cuerpo, sino también la clave de una traición compleja que había erosionado la integridad de la familia de la Vega. El niño, Elías, sin quererlo, se había convertido en el único testigo fiable del inicio del drama. El detective Valdés decidió interrogar de forma indirecta al único testigo no contaminado, Elías. Sabiendo que la familia lo vigilaba, evitó el contacto directo. En cambio, le pidió al cocinero que dejara un cuaderno de dibujo y crayones nuevos en el ático. Días después, Valdés regresó a revisar el cuaderno discretamente. Los dibujos de Elías eran perturbadores en su precisión. Había dibujos de la escena del bosque, repetidos varias veces, pero ahora con detalles añadidos. No solo la sangre y el lodo, sino la figura esquemática de dos hombres forcejeando cerca del límite del barranco. Uno de los hombres era alto y delgado, con un traje oscuro, y el otro era más bajo y fuerte. Pero lo que era crucial era lo que el niño había añadido en la última página. Un dibujo simple, pero inconfundible, de un anillo grande y pesado en el dedo del hombre delgado, con un patrón único, casi tribal, grabado en el metal. Valdés recordó haber visto ese anillo. Era una pieza distintiva de joyería que Ricardo de la Vega, el hijo mayor, llevaba ostentosamente. La figura del hombre delgado coincidía con la descripción de Ricardo. Esto introducía una nueva y escalofriante posibilidad. La desaparición de don Alonso no era obra de un socio externo, sino de una conspiración interna.
La traición latía en el corazón de la hacienda. Ricardo, el hijo pródigo endeudado, tenía un motivo económico aplastante. Sin embargo, Valdés sabía que el dibujo podía ser engañoso. El niño, aún traumatizado, podría estar interpretando de forma incorrecta las sombras o las siluetas. Necesitaba evidencia irrefutable que vinculara a Ricardo con la escena del crimen y, más importante, con el paradero de don Alonso. El detective ordenó una discreta vigilancia de Ricardo. El joven mantenía una fachada de preocupación, pero sus movimientos eran erráticos. Hacía llamadas nocturnas desde teléfonos públicos, usando un lenguaje codificado que sugería la gestión de una crisis, no de un duelo familiar. Valdés interceptó una de estas llamadas. Ricardo hablaba de mover la mercancía y de un pago final, en un lugar llamado El Acueducto Viejo, a las afueras del pueblo. La vigilancia reveló que Ricardo se dirigía a reunirse con un hombre robusto y de aspecto rudo, un conocido matón de Rangel, el socio comercial amenazante. Esto complicaba la narrativa. ¿Era Ricardo un conspirador con Rangel o Rangel lo estaba extorsionando a él por la desaparición del padre? La línea entre víctima y perpetrador se estaba volviendo peligrosamente borrosa. Valdés decidió que la clave seguía siendo la verdad financiera oculta. Si don Alonso había sido asesinado, la razón residía en sus inversiones clandestinas. Regresó a la oficina de la señora Paz, la secretaria, bajo el pretexto de verificar documentos de seguros. La mujer era un muro de eficiencia cortés. Mientras ella buscaba los expedientes, Valdés notó una discrepancia en el inventario digital. Un lote de valiosas escrituras de propiedad que incluían tierras fronterizas críticas para un proyecto de desarrollo urbano había sido catalogado como en archivo muerto, cuando en realidad su ubicación física era desconocida. Al presionar a la señora Paz sutilmente sobre el paradero de estos documentos, la eficiencia de la secretaria se resquebrajó. Sus manos temblaron al pasar una página. Reveló, con la voz apenas audible, que don Alonso había estado planeando una jugada maestra para defraudar a Rangel, asegurando esas tierras bajo nombres ficticios. Esto confirmaba el motivo de Rangel. Pero ¿dónde encajaba Ricardo? La investigación se transformaba en una trampa de dobles y triples engaños. El grito del caballo había marcado la caída de don Alonso, probablemente como resultado de la ira de Rangel, pero la evidencia del niño apuntaba a la complicidad familiar. La justicia no llegaría desvelando un solo culpable, sino desmantelando toda la estructura de mentiras tejida en los sauces. Valdés se preparaba para el enfrentamiento en el Acueducto Viejo, sabiendo que la confrontación revelaría no solo el paradero del cuerpo, sino la identidad del traidor que había manipulado al niño para encubrir su propia participación. El Acueducto Viejo era un monumento en ruinas al fracaso de la ingeniería del siglo XIX, un laberinto de piedra y túneles abandonados. Valdés llegó antes de la hora acordada, moviéndose con la paciencia de un depredador. La noche era fría y el lugar estaba inmerso en un silencio opresivo. Vio a Ricardo llegar en su vehículo de lujo, nervioso y solo. Se encontró con el matón de Rangel, un hombre llamado Lobo, en el centro del túnel principal. El intercambio no era una negociación, sino un pago forzado. Ricardo entregó un maletín y Lobo, a cambio, le arrojó un juego de llaves gastadas, las llaves de la verdad. Valdés esperó a que Lobo se marchara. Una vez que Ricardo estuvo solo, revisando las llaves con alivio mezclado con desesperación, Valdés emergió de las sombras. Ricardo intentó huir, su fachada de heredero desmoronándose en puro pánico. Valdés lo inmovilizó. El detective no buscaba una confesión, buscaba la ubicación. Valdés señaló el anillo en la mano de Ricardo, la joya que Elías había dibujado.
El joven palideció, dándose cuenta de que la verdad había salido de la boca de quien menos esperaba. Valdés, con una calma aterradora, explicó el escenario. Don Alonso, tratando de huir con las escrituras fraudulentas, fue emboscado por Rangel. Pero Ricardo no había ayudado a su padre. Había estado en contacto con Rangel, o alguien cercano a él, negociando la ubicación de don Alonso a cambio de un porcentaje de las tierras y la condonación de sus deudas. El grito del caballo, Eclipse, se debió a que don Alonso lo montaba cuando fue derribado, probablemente por el matón lobo que estaba esperando cerca. Ricardo, al ver a su padre inconsciente y las escrituras a la vista, había tomado una decisión fatal. No había ayudado a su padre, sino que lo había escondido. Bajo la presión implacable de Valdés, Ricardo reveló que don Alonso no estaba muerto, sino gravemente herido y retenido en una caseta de vigilancia abandonada, propiedad de Rangel, cerca del barranco, la misma zona que el niño había visitado. Rangel planeaba mantenerlo cautivo hasta que firmara la cesión legal de las escrituras. Valdés actuó de inmediato. Llamó a refuerzos y se dirigió a la caseta. La caseta abandonada era una prisión improvisada, oscura y húmeda. Allí, atado a una silla, estaba don Alonso, pálido y con una herida visible en la cabeza, pero vivo. Su conciencia estaba nublada. A su lado estaba Rangel, con las escrituras y un notario listo para forzar la firma. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Rangel intentó usar al notario como rehén, pero Valdés, con movimientos precisos y entrenados, logró desarmarlo. Los refuerzos llegaron a tiempo para asegurar la detención de Rangel y el matón, Lobo. Don Alonso fue rescatado y trasladado de urgencia a un hospital. La verdad era doble. Rangel era el agresor, el ejecutor de la venganza por la traición financiera. Pero Ricardo era el traidor, el que había permitido el secuestro y había usado el caos para su propio beneficio, buscando ocultar a su padre para obtener control. El fragmento de cuero encontrado en el bosque no era del arnés de Eclipse, sino de la cartera especial que don Alonso usaba para guardar las escrituras, cortada en el forcejeo con Lobo, que Ricardo había recogido y dejado como evidencia falsa para desviar la investigación. Valdés regresó a los Sauces. Doña Elena estaba devastada, no por el destino de su marido, sino por la ruina de la reputación familiar y la traición de su hijo. El detective, en su informe final, detalló la complejidad del caso. Don Alonso había engañado a su socio, Rangel, utilizando a la señora Paz para ocultar el rastro. Rangel había reaccionado con violencia. Ricardo había capitalizado la desgracia. Todo el drama había sido iniciado por el rugido de un caballo asustado, un sonido que solo la inocencia de un niño había interpretado correctamente. Valdés se reunió una última vez con Elías. El niño estaba sentado en el jardín, el lugar más silencioso. Valdés no le habló del arresto de su hermano, sino de Eclipse, el caballo. Le dijo que el animal estaba a salvo y que su grito había sido escuchado. Elías sonrió levemente. Había comprendido una verdad fundamental que la policía tardaba en descifrar. A veces, los marginados y los olvidados son los únicos que perciben la justicia real, aquella que no está contaminada por el dinero o el poder. El niño ignorado había sido el catalizador de la verdad. El caso de los Sauces cerró las heridas de Valdés en la metrópolis. Había encontrado la estructura en el caos. La decepción era un lenguaje universal, y el detective se había especializado en descifrar los dialectos del engaño. La justicia se había impartido, pero la verdad era que en los Sauces, como en todo el mundo, siempre habría un nuevo grito esperando ser escuchado en la oscuridad, y un niño esperando percibirlo para que la mentira no prevaleciera. Valdés se quedó con la certeza de que su trabajo, aunque oscuro, era esencial para que la verdad siempre encontrara su camino de vuelta a la luz. La noticia del enjuiciamiento
y la subsecuente desintegración del núcleo familiar de La Vega se extendió por la comarca como una plaga silenciosa, disolviendo el aura de invencibilidad que siempre había rodeado a la hacienda Los Sauces. Los vecinos, antes sumisos o reverentes ante el apellido, ahora observaban la propiedad con una mezcla de morbo y triunfo soterrado. Se había revelado que los cimientos de aquella opulencia no eran el mérito o la tradición, sino una maraña de traiciones y ambiciones desmedidas. El prestigio social, edificado durante generaciones, se desplomó de la noche a la mañana, dejando tras de sí solo el esqueleto de una leyenda avergonzada. El manto de discreción, tan celosamente guardado, había sido arrancado por la fuerza irrefutable de un acto de violencia. Por consiguiente, para el detective Valdés, el cierre del expediente no significó un retorno a la simple rutina. A diferencia de sus casos anteriores, donde la verdad era un objeto frío a recuperar, esta vez la resolución llevaba consigo un peso existencial. Había logrado la victoria legal, asegurando la culpabilidad de Rangel y la complicidad de Ricardo. Pero Valdés se preguntó si la justicia plena era alcanzable cuando el daño moral era tan profundo. Su propia trayectoria, marcada por aquel error capital en la metrópolis, encontró en este caso no tanto una redención pública como una confirmación privada. La única manera de compensar una falla del pasado era mantener una vigilancia implacable sobre el presente, entendiendo que cada caso resuelto era apenas una batalla ganada en una guerra interminable contra el engaño humano. No obstante, el destino de la hacienda reflejaba esa crisis irresoluble. Los Sauces, ahora bajo una administración provisional y con su futuro financiero incierto, se sentía despojada de su alma. La magnificencia arquitectónica permanecía, sí, pero impregnada de una frialdad espectral. El eco de los conflictos internos parecía haberse adherido a las paredes de cal y canto. Es más, la propia tierra parecía reaccionar, pues el sector del bosque donde se había desencadenado la crisis, antes vigoroso, ahora mostraba un marchitamiento sutil, una metáfora botánica de la podredumbre moral que había aflorado allí. Los Sauces se convirtió en un recordatorio palpable de cómo la codicia puede fosilizarse en la historia de un lugar. A diferencia del resto de la comunidad, Elías no experimentó el escándalo como un shock, sino como una confirmación. El niño, que había sido ignorado ahora, poseía un conocimiento que lo aislaba aún más. Él sabía exactamente dónde yacía la fractura del mundo adulto. Su nueva soledad no era vacía, estaba densamente poblada por la comprensión de la maldad intrínseca. Si bien el detective Valdés le había asegurado la seguridad del caballo y la verdad, el auténtico elixir que Elías había traído de vuelta de su odisea en el bosque, era la certeza amarga de que el afecto familiar podía ser canjeado por el interés económico. Su mirada había ganado una penetración inusual, capaz de discernir las fisuras en cualquier fachada de tranquilidad, convirtiéndolo en un guardián involuntario de la verdad, condenado a la observación perpetua. Por consiguiente, el desenlace no prometió una paz duradera para nadie involucrado, sino un entendimiento más sobrio de la fragilidad del orden. El caso de don Alonso y Ricardo se archivaría como una tragedia de familia, pero Valdés sabía que el impulso de la traición era una marea subterránea que nunca cesaba. La humanidad, con su propensión a construir mitos de perfección sobre cimientos de barro, siempre generaría nuevos secretos, nuevos silencios forzados. El legado de los Sauces no era solo la ruina de una familia, sino la eterna necesidad de alguien, un detective metódico o, irónicamente, un niño desatendido, que estuviera dispuesto a escuchar los gritos prohibidos que anunciaban el inminente colapso de la mentira.
La disolución del misterio en los sauces trascendió la mera captura de los involucrados, mutando en una profunda reflexión sobre la estructura de la verdad misma. La comunidad presenció no solo el colapso de un crimen, sino la implosión de un arquetipo de poder. Los cimientos de la élite local se revelaron como un andamiaje de barro moral, obligando a una reevaluación colectiva de la decencia pública y los límites entre el éxito ostentoso y la ética subterránea. Este suceso se incrustó en el tejido social, transformándose en la crónica negra que definiría la región durante años, no por su crueldad, sino por la metódica frialdad del engaño perpetrado por los propios custodios del honor. Es más, la experiencia reconfiguró permanentemente la sensibilidad profesional del detective Valdés. Su método, antes basado en la lógica pura y el análisis forense, ahora integraba un umbral ampliado de escepticismo hacia la narrativa oficial. Valdés había asistido al desmantelamiento de la psique humana bajo presión, observando cómo el miedo y la codicia moldeaban percepciones hasta deformar la realidad. A partir de entonces, su investigación no solo rastreaba la evidencia tangible, sino que se concentraba en la lectura de la ausencia, en el silencio deliberado, en los huecos de la historia contada, asumiendo que el vacío de información era, en sí mismo, un dato crucial. Su visión de la culpabilidad se hizo más tridimensional. Ya no buscaba únicamente al perpetrador material, sino las raíces sociológicas y las debilidades sistémicas que permitieron la transgresión. Por otro lado, la existencia de Elías dentro de la hacienda adquirió una nueva y desoladora dimensión. Forzado a abandonar prematuramente la candidez, el joven cargaba ahora con el peso de una lucidez indeseada. Su vida en los sauces no era ya la de un habitante pasivo, sino la de un intérprete de sombras, un joven cronista mudo del fracaso adulto. El bosque, que alguna vez fue su refugio de fantasía, se había transformado en un aula de fatalidad, un lugar donde el mundo animal había manifestado una verdad que el mundo humano se esforzaba por sofocar. El niño había adquirido una inmunidad cognitiva contra la impostura, un don envenenado que lo protegería de engaños futuros, pero que lo aislaría de la alegría superficial y la fe ingenua del resto de las personas. A diferencia de la certeza que había traído el arresto, la verdad revelada no otorgó un consuelo absoluto, sino una complejidad casi inabordable. No existía un único villano monolítico. La tragedia se había gestado a partir de una cadena de debilidades humanas interconectadas, donde la avaricia del padre se encontró con la ambición desmedida del hijo. El desenlace demostró que la justicia legal constituía meramente una reparación superficial, un intento de reajustar las piezas rotas. Sin embargo, el daño subyacente, la erosión de la confianza interpersonal y la devastación moral era irreparable, cimentando la idea de que hay crímenes cuyas consecuencias superan cualquier veredicto judicial. Consecuentemente, lo que perduró en la memoria colectiva fue la resonancia del acto fundacional, el grito del caballo. Este sonido, una alarma instintiva y primordial emanada de la naturaleza, se erigió como el emblema de que la violencia humana siempre encuentra una vía inesperada para ser delatada. La hacienda, ahora envuelta en litigios y despojada de su valor simbólico, se convirtió en un mausoleo a la falibilidad humana. El verdadero triunfo de la investigación de Valdés residía en la demostración irrefutable de que incluso en los recovecos más fortificados por el privilegio y la reserva, la realidad poseía mecanismos brutales para forzar su salida a la luz. El camino de vuelta para todos los involucrados era necesariamente un sendero pavimentado con la incomodidad de un conocimiento que no podía ignorarse. No obstante el desenlace judicial, la atmósfera moral del pueblo se había viciado de una manera sutil
pero corrosiva. Las habladurías se habían transformado en una autopsia social exhaustiva. Los habitantes, antes dedicados a la emulación o la envidia discreta de la riqueza de los sauces, ahora se sentían legitimados para un escrutinio venenoso. Este fenómeno no era mero chismorreo, constituía un mecanismo de reajuste social. La caída de los de la Vega había desarticulado la jerarquía tácita de la comunidad, infundiendo un escepticismo generalizado respecto a la probidad de cualquier figura de autoridad o fortuna súbita. Se había abierto una brecha psicológica. La fe en la rectitud inherente del poder local se había evaporado, reemplazada por la cínica presunción de que toda opulencia escondía una transgresión fundamental. Ahora bien, un efecto colateral de la investigación se manifestó en la revalorización de lo periférico. El detective Valdés, sin pretenderlo, había elevado el estatus del testimonio marginal. El niño, Elías, y el cocinero, antes invisibles, se habían convertido en los pilares de la acusación. Esto enseñó a la comunidad que las voces desoídas, las que habitan los bordes de la estructura social, a menudo poseen una perspectiva más nítida y menos contaminada por los intereses creados. La sabiduría popular comenzó a gestar la noción de que el verdadero conocimiento de los secretos de una casa no residía en el salón principal, sino en la cocina y los cuartos de servicio, donde la vigilancia es constante y la fachada innecesaria. Adicionalmente, la revelación sobre las complejas maniobras de don Alonso y Rangel forzó a Valdés a refinar su apreciación de la motivación criminal. Anteriormente, el detective se inclinaba por motivos claros y unitarios. Sin embargo, este caso demostró la superposición de fuerzas. No se trataba solo de la avaricia de Rangel ni de la insolvencia de Ricardo, sino de la soberbia financiera de don Alonso, quien creía poder manipular la ley sin consecuencias. Considere, por ejemplo, el riesgo calculado del fraude de tierras, una movida que no solo era ilegal, sino éticamente devastadora. El crimen se reveló no como un acto aislado de maldad, sino como el punto de convergencia de fallas morales preexistentes, una tormenta perfecta creada por una década de decisiones cuestionables. Por otra parte, la interacción con la señora Paz, la secretaria, introdujo una faceta crucial sobre la complicidad pasiva. Ella no fue directamente responsable de la violencia, mas su meticulosa contabilidad y el ocultamiento deliberado de los movimientos fraudulentos de don Alonso actuaron como el lubricante silencioso de la maquinaria delictiva. La secretaria representaba la figura del colaborador eficiente, aquel que facilita la transgresión por lealtad ciega o por una negación conveniente de la moralidad de sus tareas. Es un recordatorio perturbador de cómo las instituciones y las empresas pueden volverse vehículos de ilegalidad cuando los profesionales internos priorizan la obediencia estricta sobre la obligación ética. En consecuencia, el proceso de sanación del pueblo se convirtió en una tarea de redefinición de valores. La confianza, la moneda social más valiosa, estaba devaluada. Los líderes locales ahora enfrentaban un desafío doble: restaurar la legalidad y simultáneamente convencer a la ciudadanía de que la justicia no era solo un concepto teórico aplicable a los débiles. El escepticismo arraigado demandaba pruebas constantes de probidad, transformando cada acto público en un objeto de escrutinio implacable. La sombra de los sauces, por tanto, se extendió más allá de sus muros, convirtiéndose en un barómetro de la integridad fallida que la sociedad, a partir de ese momento, estaba obligada a confrontar en sí misma. Este legado de desconfianza era paradójicamente el verdadero costo de la verdad. Sin embargo, la trama de la hacienda Los Sauces dejó una estela de interrogantes que se incrustaron en la filosofía de trabajo de Valdés, obligándolo a trascender la mera aplicación del Código Penal.
La celeridad de la resolución enmascaraba una lentitud subyacente en la comprensión de la motivación humana más profunda. El detective comenzó a ponderar la distinción entre el crimen pasional y el crimen calculado, observando cómo la ambición de Ricardo se había templado en una indiferencia glacial, contrastando con la furia descontrolada de Rangel. Esta dicotomía reveló que la frialdad en la ejecución no siempre significaba una premeditación de larga data, sino a veces una adaptación instantánea y oportunista a una situación caótica. La maldad, en este contexto, era un músculo entrenado para reaccionar al pánico. Por añadidura, Valdés dedicó tiempo a analizar el perfil psicológico de don Alonso, el objeto de la desaparición y el catalizador del conflicto. No era simplemente una víctima. Su imprudencia financiera y su creencia en su inmunidad lo convertían de manera indirecta en un arquitecto de su propio destino violento. Considérese la arrogancia del riesgo, un rasgo de carácter que a menudo conduce a los grandes empresarios a cruzar líneas éticas, confiando en su capacidad para manipular las consecuencias. El detective formuló una nueva hipótesis de trabajo. En el ecosistema del crimen económico de alto nivel, la víctima y el victimario a menudo compartían la misma esencia de soberbia y desprecio por las reglas. ¿Cuántos otros casos se habrían resuelto si la policía hubiese investigado no solo el delito, sino la megalomanía del afectado? Asimismo, la investigación se transformó en un estudio sociolingüístico. La manera en que los miembros de la familia de la Vega se comunicaban, o más bien se evitaban comunicar, ofrecía un mapa de su disfunción. El lenguaje se había vuelto una herramienta de ocultamiento. Los eufemismos empleados por doña Elena, la retórica vacía de Ricardo para disfrazar su desesperación y el silencio elocuente de Elias, todo ello conformaba una jerarquía de mentiras. Valdés comprendió que la verdad rara vez se revelaba en lo que la gente decía, sino en la tensión palpable de lo que se esforzaban por no decir. El espacio entre las palabras contenía el verdadero expediente del caso. Además, el rol de la señora Paz exigió una categorización novedosa. Ella no actuaba por lucro personal ni por venganza. Su motor era la necesidad patológica de mantener el orden y la estructura impuestos por su empleador, un fenómeno conocido en ciertos círculos como el síndrome del orden delegado. Esta devoción ciega a un sistema corrupto puso en evidencia cómo la profesionalización extrema, desprovista de una brújula moral, puede convertirse en un arma peligrosa. La eficiencia burocrática se tornaba en facilitación del crimen. Ahora, piense en la multitud de instituciones donde esta lealtad mecánica permite que la ilegalidad prospere. La secretaria era la miniatura de un problema corporativo mucho más grande. No obstante, el hallazgo crucial para el futuro metodológico de Valdés fue el reconocimiento de la información sensorial inarticulada. El grito del caballo no era un dato humano, era un registro emocional puro, una prueba irrefutable de terror que no podía ser contaminada por la racionalización o la mentira. Este evento subrayó la necesidad de prestar atención a las reacciones primarias, aquellas que escapan al control cognitivo de los involucrados. Un animal asustado, un tropiezo involuntario, una reacción fisiológica. Estos vestigios puros podían servir como anclas de la verdad cuando todo el testimonio humano se había corrompido. Valdés concluyó que, para ser un detective completo, debía aprender a leer el mundo con la misma crudeza e inocencia instintiva que había demostrado Elias. Por consiguiente, el caso se clausuró no solo con arrestos, sino con un nuevo paradigma. La justicia no se limitaba a castigar la transgresión, sino a deconstruir la estructura que la hacía posible, reconociendo las múltiples capas de complicidad y las distorsiones psicológicas que operan bajo la pulcra superficie de la vida social. El detective, al salir de los sauces,
se llevó consigo no el alivio de un éxito, sino la pesada responsabilidad de saber que las verdaderas claves residían en la interpretación de los símbolos no verbales y la patología de la élite. Ahora bien, la arquitectura del engaño en los sauces revelaba una dimensión hasta entonces inexplorada: el papel de los bienes inmuebles como cómplices silenciosos del crimen. Piense en la casona principal. No era solo un telón de fondo, sino una herramienta de estratificación. Los espesos muros de adobe y las pesadas cortinas servían como barreras acústicas diseñadas para contener las realidades internas, asegurando que los conflictos familiares y las conspiraciones financieras no se filtraran al mundo exterior. De esta manera, el diseño espacial se convertía en un instrumento de censura, un pacto no escrito de silencio impuesto por la misma materia inanimada. Por consiguiente, el estudio de Valdés se extendió hacia la topografía psicológica. La elección del bosque como escenario final de la confrontación no fue casual. Representaba un intento subconsciente de los involucrados de relegar su transgresión a un espacio de no civilización, un territorio donde las leyes de la hacienda y la moralidad social supuestamente perdían jurisdicción. Sin embargo, como el detective observó con agudeza, fue precisamente la naturaleza indomable del bosque, el grito incontrolable del animal, lo que frustró este intento de evadir la responsabilidad. El mundo natural se negaba a participar en la conspiración humana. Además, emergió otra capa crucial: la economía de la confianza. La riqueza de los sauces se había sostenido por un sistema de deudas y créditos informales basados en el apellido. Una red que se desmoronó tan pronto como don Alonso demostró ser indigno de esa fe. El detective analizó la cartera de documentos del notario capturado, descubriendo una serie de pagarés y letras de cambio que dependían exclusivamente de la reputación familiar. Al fallar el patriarca, el castillo de papel financiero se derrumbó, arrastrando a otros pequeños inversionistas y socios comerciales que habían confiado en la mera antigüedad de la estirpe. La credibilidad, en este contexto, era el capital más volátil. En contraste, la figura de doña Elena, la matriarca, ofrecía una visión del poder residual. Si bien ella no participó activamente en el fraude ni en la violencia, su energía se había invertido en la preservación de la apariencia. Ella personificaba la inercia social, la fuerza que intenta detener el colapso de una estructura rota solo por mantener la forma. Sus acciones posteriores al arresto se centraron obsesivamente en manejar el escándalo mediático y en recuperar joyas familiares, es decir, en priorizar la simbología sobre la ética. Ella no buscaba la verdad, sino la restauración de la ilusión. Valdés etiquetó esto como el delito de la fachada, una complicidad nacida de la vanidad y la ceguera deliberada al costo humano de la hipocresía. Profundizando en el método de Valdés, el detective comenzó a implementar lo que denominó la arqueología de la rutina. En lugar de centrarse únicamente en el momento del crimen, su equipo reconstruyó meticulosamente los hábitos diarios de don Alonso y Ricardo durante el mes previo. Esta técnica reveló patrones sutiles de distanciamiento, llamadas canceladas y cambios en los horarios de comida, pequeños sismos que precedieron el terremoto. Fue a través de estos microeventos, estas interrupciones en el tempo familiar, que Valdés pudo mapear el incremento de la tensión, entendiendo el crimen no como un evento súbito, sino como la inevitable culminación de una presión sostenida. Finalmente, considere la implicación de la infraestructura agrícola de la hacienda. Los establos, los campos de entrenamiento y los viejos canales de irrigación, diseñados para la productividad, se convirtieron, después del crimen, en zonas de memoria traumática.
Los mozos de cuadra, que habían presenciado el pánico de Eclipse, mostraban ahora un temor reverencial hacia el área del bosque, una aversión que trascendía la superstición. Su conocimiento no era analítico, sino somático, grabado en sus cuerpos por la proximidad al horror. El misterio había dejado marcas no solo en el suelo, sino en el inconsciente colectivo de los trabajadores, quienes ahora entendían que el status quo de los sauces era permanentemente frágil. A pesar del éxito incuestionable en la identificación y captura de los principales actores del drama en los sauces, el detective Valdés se enfrentó a una resistencia administrativa inmediata. La oficina central, aferrada a los protocolos rígidos, intentó catalogar la dependencia de Valdés en la evidencia circunstancial y las pistas no tradicionales, como la interpretación conductual de un menor, como desviaciones procedimentales, más que como genialidad deductiva. El aparato burocrático prefería la comodidad de los expedientes limpios y los rastros de papel convencionales, manifestando un rechazo instintivo hacia cualquier verdad que oliera a caos o que exigiera una lectura profunda de la psicología humana. Esta fricción institucional demostró a Valdés que la verdad, incluso cuando se presenta desnuda y sin ambigüedades, a menudo lucha por ser aceptada si no se ajusta al molde preestablecido de la legalidad. Ahora bien, una cicatriz ética que perduró tras el veredicto fue el reconocimiento de las verdades que por conveniencia procesal se dejaron sin perseguir. Valdés comprendió que el juicio, aunque eficaz para asegurar la condena por el secuestro y la conspiración, era solo una imagen bidimensional de una corrupción mucho más extensa. Existían indicios de fraudes menores en la gestión del agua y de favores políticos intercambiados durante años que no fueron esenciales para el cargo principal, pero que revelaban la atmósfera endémica de ilegalidad sutil que permitió a la traición familiar florecer. La justicia práctica, constató el detective con desazón, a menudo exige la amputación de verdades colaterales para solidificar la condena central, dejando intactas las raíces profundas de la podredumbre moral. Consecuentemente, el vacío de poder dejado por la caída de la familia de la Vega desestabilizó el equilibrio geopolítico de la región. La ruina de la hacienda actuó como un imán para capitales externos, inversores ajenos a las tradiciones y lealtades locales que vieron en la crisis una oportunidad para la especulación rápida. Se desató una pugna económica solapada por el control de las líneas de crédito agrícolas y por la titularidad de los derechos de explotación de canteras cercanas, un cambio agresivo donde la modernidad financiera, despiadada e impersonal, reemplazó al feudalismo paternalista. Esta nueva ola de ambición carecía incluso de la fachada de honor que los antiguos terratenientes se esforzaban por mantener, sugiriendo que la justicia había simplemente despejado el terreno para una forma de codicia más eficiente. Más allá de las élites, se manifestó una profunda dislocación en la psique de los trabajadores de la hacienda, aquellos que habían dedicado su vida al servicio de una ilusión. Los peones, mozos y criados no solo lamentaban la pérdida de su empleo o su estabilidad, sino el quiebre de la lealtad que los unía al apellido. Sus narrativas personales sobre los sauces se habían contaminado. La memoria de las festividades y las cosechas exitosas ahora estaba sombreada por el conocimiento del crimen latente. El lugar se había transformado para ellos en un monumento a la desilusión, un sitio donde el afecto y la fe habían sido traicionados. Este trauma colectivo exigía una reparación que ningún sistema legal podía ofrecer, una sanación de la memoria que tardaría generaciones en manifestarse. Finalmente, la lección más duradera para Valdés no se centró en cómo atrapar al culpable, sino en la naturaleza de la redención.
El detective entendió que la revelación completa de la verdad, una vez lograda, no siempre era un bálsamo reconfortante, sino una pesada losa de conocimiento. La redención personal de Valdés no se encontró en el aplauso público o en el perdón de un error pasado, sino en el compromiso inquebrantable de continuar desmantelando las ilusiones, incluso sabiendo que esa certeza destruiría mundos y expondría vulnerabilidades. El misterio se había cerrado, pero la obligación ética del detective era ahora más severa. Navegar un mundo donde las sombras, una vez expuestas, demandaban una vigilancia constante y sin descanso, un juramento de servicio a la verdad por encima de la conveniencia. Al sopesar la compleja urdimbre que la pesquisa desveló, se hace evidente que el drama de la hacienda no fue un mero incidente aislado, sino la violenta eclosión de una enfermedad moral incubada durante generaciones. La estructura que se erigía con una ostentación tan imponente no era de roca sólida, sino de un fino cristal que al primer golpe de la codicia se pulverizó, dejando al descubierto el vacío en su núcleo. La verdad, forzada a salir de las sombras, actúa como un rayo implacable que no solo ilumina al culpable, sino que quema y despoja la falsa nobleza de todo el entorno. La caída no fue solo personal, fue un derrumbe arquetípico, una diatriba contra la suposición de que el privilegio confiere inmunidad ante las leyes elementales de la ética humana. La convergencia de estas revelaciones traza un mapa donde lo marginal se convierte en central. Se confirma la dolorosa ironía de que la visión más clara del desastre provino de los confines, de aquel testigo que la opulencia se esforzaba por ignorar y de una alarma sensorial que trascendía la razón humana. Así, el detective se vio obligado a mutar su metodología, pasando de la mera reconstrucción forense a la lectura de un palimpsesto de silencios y reacciones instintivas. El arte de su oficio, en retrospectiva, no residió en escuchar lo que se declaraba, sino en descifrar el contubernio que se tejía en la vacuidad de las palabras omitidas. El saldo moral de esta pesquisa se extiende mucho más allá de las sentencias judiciales impuestas. La victoria legal fue un parche aplicado sobre una herida supurante. Si bien la justicia alcanzó al ejecutor de la violencia y al oportunista familiar, dejó intacto el vasto ecosistema de la complicidad pasiva. Aquellos cuya lealtad mecánica y eficiencia profesional lubricaron los engranajes de la corrupción, lograron evadir la censura directa, demostrando que el óxido más peligroso en el sistema es la negación consciente de la responsabilidad ética. La condena se limitó al acto visible, ignorando el largo preámbulo de soberbia y autoengaño que lo había gestado, una limitación que el investigador honesto debe aprender a aceptar con resignación. Por lo tanto, al reflexionar sobre este periplo, se comprende que el verdadero drama no concluyó con los arrestos. La destrucción del orden establecido generó un vacío de poder que el tiempo no tardará en llenar. La sociedad queda ahora vulnerable a una nueva ola de ambición, posiblemente más impersonal y menos ritualizada que la anterior, sustituyendo un sistema de corrupción arraigada por una voracidad financiera moderna. La lección se sedimenta en la certeza de que la lucha contra el engaño es cíclica. La exposición de una mentira solo prepara el escenario para la construcción de la siguiente. En definitiva, la compleja amalgama de avaricia, traición y desatención que caracterizó este caso impone una conclusión ineludible. El detective Valdés, como nosotros, fue testigo de cómo la verdad puede ser una fuerza brutal, capaz de destruir para reconstruir, pero sin prometer nunca la paz total. La verdadera redención no radica en la eliminación del mal, sino en el reconocimiento constante de su omnipresencia y en la vigilancia incansable de las grietas que se abren, listas para emitir un nuevo grito prohibido.
El conocimiento adquirido es un juramento, una pesada carga que obliga a mirar el mundo no como deseamos que sea, sino como la evidencia brutal lo revela.